estamos como siempre acá en Tarsilandia. Y hoy tenemos una invitada, bueno, suele decirse, ¿no? Una invitada muy especial. Bueno, las invitadas son especiales, pero en este caso en verdad tiene sentido, ¿no? La palabra, porque se trata de Ligia Velázquez. Ligia es una joven periodista, pero además especializada en el tema gastronómico y con una experiencia importantísima en esta materia en el país y también en el exterior. Así que con ella vamos a compartir unos minutos, bueno, a pensar y a qué sabe Caracas. Bueno, tienes como 3 años en tu rutina gastronómica. Ahora, lo interesante de todo es que siendo periodista te entiendes mucho mejor con nosotros, nosotros nos entendemos mucho mejor contigo. Y de alguna manera pues estamos en el mismo giro, como dicen, ¿no? Estamos en el mismo giro, claro, con variantes, porque tú tienes tu especialidad, nosotros tenemos la nuestra, que es tratar de descubrir los sabores caraqueños de los cuales tú debes tener vasta experiencia. Algo sí, yo digo que tengo 41 años comiendo y casi 20 profesionales comiendo, certificándolo. Claro. Y entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? Caracas. Claro, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque es interesante. Entre todos nos tenemos que ayudar. Sí. Tú tienes digamos, una trayectoria ya en las redes, ¿no? Y bueno, sería bueno que nos contaras un poco de tu experiencia en esto. Bueno, yo inicié en 2010, oficialmente como periodista en gastronomía. Estaba llegando de haber hecho un máster en dirección de comunicaciones en Barcelona. Pero estando en Barcelona a mí me sucedió algo particular y es que mi mamá es famosa por cómo cocina. Sí. Entonces, claro, cuando tú tienes a alguien en casa que cocina tan divino, tú eres floja y no quieres cocinar. Esa es la raíz de todo. Exactamente. Entonces, la gente decía, bueno, ¿y tú cocinas como tu mamá? No, yo como. Entonces, mi lema es yo no cocino, yo como. Ahora sí me ha tocado cocinar y lo disfruto. Entonces, bueno, regresé a Venezuela, empecé a escribir un blog y una gran amiga de la universidad me dice, mira, mi jefa que tiene una revista acaba de comprar 2 y una de ellas es de gastronomía. Entonces, bueno, yo veo que en ese momento tú le tomas fotos a lo que te comes, no existían las redes sociales que existen hoy, pero había una y entonces yo le tomaba fotos a todo lo que me comía, escribía y me decía, y además tu mamá cocina, ¿tú quisieras hacer una entrevista? Y le digo, bueno, por supuesto. Y así empecé a trabajar en esta revista durante 7 años. O sea, que esa fue básicamente tu motivación. Totalmente. O sea, digamos, lo que destapó tu vocación por esto. Yo siento que vivir sola en España me hizo aprender a vivir sola, donde tienes que aprender a cocinar, lavar, limpiar, una cosa que aquí digamos que uno estaba más consentido. Y en ese momento empecé a entender el valor que tenía el tema de la cocina, desde otro punto de vista. Además, pasé mi vida viendo a mi mamá cocinando, entonces empecé a llamarla. Necesito que me envíes esta receta. Y empecé a valorar más los espacios de donde ir a comer. No estaba en ese tema de quiero ir a una estrella Michelin, porque en esa época uno ni se planteaba eso, pero sí quería probar espacios diferentes. Y ahí dije, a mí lo que me gusta es escribir y me gusta la cocina. Entonces, cuando yo regresé, es muy cómico porque sabes cuando dicen la manifestación, que uno manifiesta su trabajo. Bueno, yo literalmente... O sea, que te revelas. Y yo estaba en Caracas, estaba trabajando irónicamente en el mundo de la tecnología, periodismo de tecnología, y yo dije, bueno, realmente que es a mí lo que me gusta. Entonces, a mí lo que me gusta es comer, escribir sobre esto, pero yo no sé si en Venezuela exista eso. Y ahí, pero lo tenía claro, eso es lo que yo quiero hacer. Y a mí a las 2 semanas me llama esta amiga a la universidad y me cuenta eso. Me dice, mi jefa acaba de comprar una revista de cocina, que es bien me sabe. Y yo le digo, ah, buenísimo. Necesitamos una productora. Me senté a hablar con ella, con mi jefa, y en ese momento me dijo, empiezas en enero, y pasé 7 años trabajando ahí. ¡Qué maravilla! Nunca había hecho periodismo en gastronomía, así que era la mascota del equipo entre los periodistas veteranos, y empecé como coordinadora de producción y finalicé siendo directora y editora de la marca. Fue espectacular. ¡Qué bueno! En ese interín, en 2016, yo tengo un hermano, mi hermano sí es del mundo de los números, ese es más turco que el carrizo, y me dice, mira, yo voy a emprender, voy a montar una empresa de medios de pago, mis amigos y yo hemos hablado que tú deberías emprender también, y yo voy a tener un espacio, si tú quieres, vente, y tienes ahí tu espacio para hacer algo. Pero yo decía,
¿será que la gente cree que yo voy a vender galletas? En esa época Estaba muy de moda los dulcitos, la no galletita. estaba tan desarrollado el tema del personal branding y tener un medio de comunicación de cero en esa época, la verdad, yo no la veía viable. Entonces me dice, bueno, él arranca su negocio y a los 3 meses me dice, mira, yo no sé qué vas a hacer tú con tu vida y tu emprendimiento, pero yo necesito que me apoyes en el tema de comunicaciones y mercadeo de la marca, porque, oye, me estoy volviendo loco y tú sabes más que eso. O sea, bueno, me fui y me reinventé. Entonces, claro, uno dice, ¿qué hago ahora? Porque yo no quiero soltar o dejar algo que me apasiona. Entonces yo tengo una página web, que es ligiavelazquez.com, y por mis redes sociales, entonces hablo de lo que me gusta. Yo no me gusta, no escribo, no tengo esos compromisos de que hay que hablar, no. Entonces, bueno. Y tampoco vas a hacer, No. vas a hacer algo que vaya en contra de tu... Porque además uno es periodista. Hay gente que no tiene esa carrera y bueno, habla y dice que todo es maravilloso y divino, a mí no me interesa eso. Entonces, bueno, y en todo este trayecto que he estado siempre haciendo mis recomendaciones, que también hago asesorías a clientes de cómo puedes mejorar tu experiencia, hace 3 años me empezaron a invitar a conocer restaurantes en Latinoamérica que son de la lista 50 Best y restaurantes que no pertenecen a la lista, pero que les interesa generar más turismo en sus O países. sea, que lo tuyo es básicamente hacer una especie de, digamos, de arqueo de lo que son los restaurantes, Sí. y vas y te metes a fondo en cada uno de ellos y recomiendas. O sea, Recomiendo. tú eres como una guía gastronómica. Exactamente, entonces la gente quiere, y me gusta hablar más de qué te vas a encontrar en esa experiencia, porque no me gusta ponerle adjetivos calificativos, este es el mejor. Porque Tiene que al ser una final- guía del ocio, tipo Exactamente. Madrid. Exactamente. La guía lista. Eso. Y bueno, además, hablando de guías, esto empezó muy intuitivamente, pero hoy en día es algo que mucha gente reconoce en las historias de Instagram. Yo tengo una cosa que se llama Si Hay Plan, que es una guía de planes. Exactamente, Va buenísimo. mucho más allá de la gastronomía, sino que hago una curaduría, porque bueno, tú de repente te enteras de cuando vienen grandes artistas, pero siento que en el país, y incluso a veces recomiendo cosas de afuera, porque tengo acceso a muchas cuentas, si te aburres es porque quieres, pero Claro. planes hay. Entonces hay desde conciertos, talleres, exposiciones. Entonces me gusta compartir eso y bueno, la gente de verdad disfruta y tiene planes en Caracas y fuera para divertirse un montón. Ahora, hay una cosa importante, Ligia, ¿cómo juzgaría tú la gastronomía venezolana o caraqueño en particular en este momento? Creo que la juzgo como algo interesante, están pasando cosas. Yo creo que desde hace alrededor de 10 años la gastronomía en el país ha cambiado bastante y nos hemos tenido que adaptar a los nuevos tiempos. ¿Qué sucede? En los años 60, 70, digamos que le dábamos mucho peso a la gastronomía francesa. Era cuestión de honor comer en restaurantes franceses o italianos o españoles, que eran muy buenos, pero a los venezolanos no se le daba valor necesariamente. Tú no ibas a un restaurante a comer arepas. Claro. Habían ciertos sitios puntuales, pero tú eso lo comías en tu casa. Y si no, la arepera después de la fiesta. Así es, era Pero no la había costumbre. cultura de ir a comer cocina venezolana en un restaurante. De hecho, creo que despreciábamos mucho el producto nacional, por distintas razones. Pero es que una influencia francesa durante toda una etapa Importantísima. muy importante, entonces la gente se acostumbró a Y eso. además, los grandes cocineros de Francia se venían a montar Exacto. restaurantes. Entonces, no teníamos, digamos que el hábito de salir a comer o de apreciar lo que estaba sucediendo en cuanto al tema venezolano. Sin embargo, sucedían cosas. Estaba don Armando Escanone, que hace su recetario en mi cocina. Pero no tenía un restaurante. Pero no tenía un restaurante. Y lo que había era areperas en tal caso. Exactamente. Pero luego, Y críticos gastronómicos había, pues, Sí había. pero era otra cosa Sí ya, había. ¿no? Sí. Claro. hace 10 años, o bueno, cuando yo empecé en La Fuente ya estaban estos críticos y periodistas en gastronomía, pero yo diría que hace 15 empieza el país a cambiar mucho y empezamos a ver hacia adentro. Entonces nos enteramos que teníamos una despensa súper interesante con productos nacionales espectaculares y la misma necesidad llevó a que las empresas y las personas que emprendían empezaran a mejorar sus productos, porque de repente los había, pero no eran tan de calidad, o si fueron de calidad, decayeron. Entonces hace 15 años fue como, mira, vamos a empezar a ver qué tenemos, vamos a empezar a cocinar con lo que disponemos, y empezaron a subirle el nivel, y entonces empieza a sentar un antes y un después Carlos García, que abre Alto, que incluso él inicia con una tendencia más catalana, no era cocina venezolana de autor, era catalana.
Y él poco a poco fue mutando su propuesta y entonces era cocina de autor pero con producto nacional. Y era una nueva manera de ver la cocina venezolana. Y como él, entonces empezaron a aparecer otros cocineros que empezaron a hacerse más defensores de nuestros productos. Entonces, Claro, pero tú sabes que hubo algunos intentos. Por Claro ejemplo, que sí. recientemente, que es lo que te puedo decir, porque recientemente, el papá de Leopoldo López claro, puso un restaurante muy bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, Yantar. tenía otro nombre, puso uno antes que ese, creo, Bueno, para lo que era en la cuadra gastronómica. Claro, con Enrique Limardo. Exacto. Y entonces yo me acuerdo que uno iba para allá y comía lo que no comía sino en tu casa. Por ejemplo, el queso bola relleno, Ajá. pastel de polvorosa de pollo. Sí, Es decir, solamente lo comías ahí. Y era Exactamente. espectacular. Llegó un Sí. momento que, bueno, declinó el restaurante, se fue al exterior, etcétera. Sí. Pero lo que te quiero decir que yo no sé qué piensas tú, que tienes mucho más tiempo que yo en esto, pero ¿qué valor realmente le damos nosotros los venezolanos? Porque la gente dice, bueno, yo para comida criolla, yo me lo como en mi casa. No, pero es que Pero el problema es que necesitamos también, porque fíjate, tú vas tú lo sabes porque has viajado mucho, yo también lo he hecho, y tú ves afuera restaurantes, por ejemplo, de carnes de Brasil, Sí. parrilla. Tiene restaurantes mexicanos, restaurantes peruanos, que Sí, son claro. estupendos, la cocina peruana hasta los colombianos con su bandeja paisa y todo. Y yo te digo, nosotros, está bien, la diáspora ha hecho que llevemos la arepa, la cachapa, todas esas cosas, pero realmente, como no hemos dado valor a lo que tenemos, no hemos logrado generar una cosa tan importante hacia afuera. yo creo que ha sucedido dos cosas. Hacia afuera hay mucho venezolano que se fue con la arepa debajo del brazo y entonces montaron muchas areperas y sí, ahora se conoce la arepa y ahora entran en concursos de cuál es el mejor desayuno. Y a la gente le encanta. Eso sí, y además la arepa yo creo que es un producto o un plato muy democrático, porque lo que tú le pongas le va muy bien. Entonces tú te vas Y nunca va a ser cara. para nada. Entonces tú te vas a España y le pones quesos españoles y se va espectacular. Embutidos españoles le va muy bien. Tú te vas a, no sé, te vas a otro país, a Italia, y le pones otros productos y le va muy bien. Casi que le metes una cosa de esta para gallega adentro y le da bien. Un guiso le da espectacular. Entonces, ¿qué pasa además? Que en los últimos 8 años suenan más, además, venezolanos que se han ido a estudiar cocina y que están cocinando en grandes restaurantes que no necesariamente son venezolanos, pero que ya la gente tienen en el radar que existe Venezuela y que hay platos. Y muchos están haciendo guiños en sus propuestas que poco a poco se están dando a conocer, no se imponen, porque además la cocina venezolana es particular. Son muchas notas de sabor. Entonces, por ejemplo, en Perú está Juan Luis Martínez, que está entre los mejores de Latinoamérica con su restaurante Mérito. También abrió Clon, también abrió una panadería que se llama Demo, y entonces tú vas a Mérito y a Clon y puedes conseguir una cocina peruana, pero hay arepas. Y hay algunas cocciones. Claro, pones algunas cosas venezolanas para que se vayan. Vas a Demo, que es una pastelería espectacular, y una panadería con bollería internacional, pero hay cachapas y pequeños y arepas y no tienen nada que ver. Y cachito de jamón, que ha sido una sensación, para que lo sepa, porque eso es típico nuestro. Luego están otros que están en Hong Kong, otros que están en Tokio, y entonces están poco a poco ingresando algunos platos. Entonces ya nos tenían en el radar. Y en Venezuela ya hay varios restaurantes que están haciendo cocina venezolana, y no solo caraqueña, sino también regional. Entonces tú vas a Casa Bistró y puedes comer mandocas, pastelitos andinos, arepita de chicharrón, puedes comer muchísimas cosas y platos que son internacionales, pero con producto nacional, y que son comunes para la mesa nacional porque tenemos una gran cantidad de comunidades que vinieron a quedarse. Entonces está los españoles, los italianos, te puedes comer un pasticho en Casa Bistró o puedes comerte una paella de repente, de vez en cuando. Y luego está, por ejemplo, Maíz, que es de José Daniel Torrealba, mejor conocido como El Llanero, que también sus desayunos regionales tienen una maravilla espectacular, tiene fosforera, tiene piscandina, entonces, y espectaculares, además, todo es de mucho nivel. Está Casa Veroes, que tiene todos los años del mundo en el centro de Caracas, y está cocinando Gabriel, que lo llaman el gocho, porque es andino, y también tienes una cantidad de propuestas. Te puedes poner un asado criollo, la polvorosa que tú bien dices, ya la puedes comer fuera de casa. Pollo, que es una cosa bien hecha, es una cosa espectacular. sublime. Espectacular. Entonces siento
que en los últimos años ya valoramos más nuestros productos, hay más curiosidad por conocer y estamos hasta sintiendo más orgullo. Claro, porque la gente por tener una excusa te decía, bueno, Sí. es que lo que pasa es que nosotros, como no fuimos un virreinato, Totalmente. ni tuvimos lo que tuvieron los aztecas o los mayas o los grandes, tú sabes, etnias indígenas que hubo aquí, Sí. que realmente se curtieron, porque es la verdad, Es una haciéndole buenas comidas, buena cocina a los emperadores. Tal cual. Entonces, nosotros no tuvimos eso, pero yo creo que nosotros sin eso. Por ejemplo, para decirte algo, ¿quién puede decir que la zarrapia no es una cosa espectacular? Bueno, eso es Y increíble. es carísimo. Bueno, y además aquí ni siquiera lo usamos poco en cocina, Se usa poco. pero los mejores perfumes del mundo usan zarrapia venezolana para que la base se mantenga. Eso no lo sabe mucha gente. No lo saben. Y que no puedes abusar de la zarrapia en cocina porque es tóxica. Sí, claro. Entonces, Es un muy aromática. toquecito, Tal cual. como la nuez moscada sin poquitico. Y el mismo tema del cacao en Venezuela. El cacao de Chuao tiene denominación de origen controlado. El de Chuao es el que tiene esta denominación, pero es que en Venezuela se está produciendo cacao en todo el país espectacular. Y antes yo creo que podríamos haber dicho, salía el mejor cacao del país, del mundo. Pero es que hoy en día el chocolate que se está produciendo es espectacular y no es una, son muchas marcas que se han dedicado a hacer buenas barras de chocolate. Entonces, ya yo no compro chocolate afuera, yo los compro aquí. Y si veo uno de origen venezolano, los compro para ver qué tal. Claro, como Tenemos unas barras increíbles, solas, intervenidas con otros ingredientes. Entonces, ya no solo es que tenemos el mejor cacao del mundo, es que estamos produciendo grandes chocolates también. Y lo mismo con bebidas espirituosas o alcohólicas. Tenemos bueno, de aquí los se están mejores. produciendo, por ejemplo, chocolates Café. rellenos de parchita, de frutas cítricas nuestras, de Espectacular. limón, de parchita, de tamarindo, de qué sé yo cuántas cosas. Tú quieras. Entonces, claro, es interesante porque hay gente que se está dedicando y que vienen de otros rubros y dicen, mira, yo me voy a retirar, yo siempre soñé, yo voy a rescatar y yo me voy a dedicar a hacer chocolate. Y se traen las mejores máquinas, los mejores asesores. O sea, de verdad sí están sucediendo cosas, pero es de una década para acá. Tú Así sabes es. que en un momento antes se puso de moda la cocina venezolana, pero tomaba la gastronomía extranjera, ¿no? La francesa. Y hubo grandes cocineros, el caso de Sumito, Sí, el Moreno, de ese grupo. Sí. Pero la característica ahora es que son platos nacionales. Sí, y Exacto. es importantísimo. Y también hay otro fenómeno que es, nos encanta lo de afuera. Entonces, lo bonito es que estamos dándole peso a la comida nacional, a la cocina venezolana, pero también siguen abriendo cosas internacionales y siguen pegando. Entonces, yo el año pasado decía, no podemos con un italiano más en este país, o por lo menos esta ciudad. O sea, y abren italianos. Y se siguen llenando, Es claro. impresionante. El año pasado las hamburguesas estaban muy bien rankeadas y habían 50 marcas hamburguesas. Y el año pasado en el ranking de monitoreo que hace Alfonso Riera, que él es de Front Consulting, el sushi volvió otra vez a posicionarse. Claro. Entonces es impresionante, otra vez el sushi es tendencia. Entonces, bueno, es interesante porque la cocina asiática se sigue moviendo y en delivery la tendencia ha sido el pollo frito y el pollo en brasa. El pollo en esas dos variantes, el año pasado en delivery era el que lideraba. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se mueve este año. Claro. Pero es interesante porque el pollo, que antes era, bueno, un pollo en brasilla, ahora hay muchos restaurantes de este estilo. Incluso antes era como, bueno, muy, muy casual y ahora vas a sitios más bonitos, más arreglados, no huele a pollo. Entonces están pasando cosas donde se está optimizando incluso la experiencia. Así es. Y tú tienes restaurantes, como por ejemplo, donde estamos ahorita, Tarsilandia, que es un restaurante que realmente es un restaurante que por su carta podemos decir que es internacional. Y tiene desde una parrilla nuestra, Sí. muy bien hecha, hasta un steak au poivre, el steak pimienta Tal cual. francés. No, y platos O sea, alemanes, porque que yo he son, comido que platos son, alemanes. que son Que te da origen maneras, alemán, sí, este que restaurante. son maneras de concebir la carta Sí, que no todos los restaurantes del mundo, por muy buenos que sean, sí. son capaces de generar una variedad como esta. No, Esto es solo en increíble. Caracas. Y además, Pues tú te vas a Francia, un restaurante francés es francés, Es francés. ahí no vas a conseguir una parrilla, ni vas a No. conseguir y los restaurantes de carne en Venezuela a mí me parecen interesantísimos porque la experiencia que ofrecen es espectacular. O sea, es todo el despliegue, no solo es la carne, es todos los acompañantes. Y además el mesonero siempre viene a cantarte la carta como si fuera la francesa. Entonces a mí me parece espectacular la experiencia de comer carne aquí
por eso, porque tienes todas estas opciones y siento que la experiencia del servicio portugués es maravillosa. No, y Ahora, ¿sabes una maravilloso. cosa, Ligia, a propósito, ¿no? Cuando estamos oyendo aquí la guacamaya, para que Ajá. vean que estamos en Caracas, ¿no? Para que Ya, sepan. estamos en Ahora, tú sabes que es Caracas. importante destacar esto, aunque no viene a cuento estrictamente en el tema de gastronomía, pero Ligia es nieta de Ramón J. Velasco. Tremendo Pero además Ramón J. Velasco, personaje. historiador, presidente de la República, era, yo no diría un gran gourmet, pero era un aficionado muy grande a los restaurantes. Le encantaba comer. Y Y aquí entonces, le trataba de venir para acá. y entonces él era muy famoso, su presencia en los restaurantes. ¿Qué recuerdas tú de eso? ¿Y recuerdas algún plato en particular Muchas que cosas. él le gustaba mucho? Mira, en Tarsilandia, casualmente, la penúltima vez que vine fue muy divertido porque nos invitó a todos los nietos a almorzar con él. Él, por supuesto, estaba en la cabecera. Esta es la mejor opción para familias. Y entonces vinimos todos y él no era una persona de tomar mucho alcohol. La verdad era raro. Pero eso a mí nunca se me olvidó. Él pidió un vaso de bebida de lúpulo. Bueno, no sé si lo puedo decir. No, claro que puede. Ok, entonces pidió un vaso de cerveza. Pidió una bolsita de azúcar. Bebida de lúpulo. Ah, bueno. Hay muchísima gente que no sabrá. Bueno, cerveza, qué bueno que sí lo podemos decir. Cerveza. Puso cerveza y le puso una bolsita de azúcar y eso hizo espuma. Y a mí eso me pareció insólito. Yo nunca había visto eso. Y menos de mi abuelo. Eso le encantaba un chisme, eso sí es una realidad. Bueno, entonces, Como buen tachirense e historiador No, y no, periodista, le le cantaba un encantaba. chisme. entonces, por supuesto, ir a un restaurante era un plan y uno dice, bueno, él era sobrio, callado, entonces uno decía, él seguro va a pedir la última mesa, que no lo vean. No, no, yo quiero esta, que me vean. Y era como, me encanta. Y luego nos invitó también a todas las mujeres Velázquez una vez a almorzar a Ascugasi, que es la asociación siciliana, cultural siciliana que queda en Bellomonte. Entonces también era una belleza porque era él y todas, las nietas, las nueras, la Bendito entre todas las mujeres. comiendo con él, entonces eso. Y ya en mi época que yo estaba en la revista, era bonito porque yo intentaba almorzar con él o visitarlo cuando podía. Y entonces, ajá, ¿y qué está haciendo? Entonces, bueno, fui a entrevistar a este restaurante y probé esto y no sé qué, entonces se quedaba con eso. Probé unas costillitas de cochino súper buenas, entonces no decía nada. Y al día siguiente me llamaba Betulia, su asistente. Entonces, Ligia, tu abuelo manda a preguntar que dónde quedan esas costillitas de cochino que tú te comiste el otro día. Y yo, en Tony Roma. Entonces, cliente fijo y compraba. Le encantaba un Tan bello, es que él era, yo te digo una cosa, yo lo conocí mucho, Era, de verdad, o sea, era un era un gran personaje en ese historiador, pero sobre todo un gran conversador. Cómo se disfrutaba las conversaciones con él. Sí, sí. Fue presidente de Venezuela en un periodo corto, pero lo fue. Sí. Y yo recuerdo una vez, historiador, ¿no? sí, yo recuerdo una vez, yo trabajé en esa época en Venevisión, y lo quiero contar aquí porque la verdad es que fue un detalle que no me lo esperaba y que fue una cosa que te da a ti una idea de lo humano que era, ¿no? Yo estaba trabajando en Venevisión y hacía un noticiero antes de que llegaran Sofía y Carlos. Okay. Sofía Inver y Carlos Rangel. Y después seguía yo con mi noticiero porque ellos terminaban. Entonces un día Carlos muere y yo estaba tan compungida porque para mí ellos me decían nuestra hijita del canal. Yo era como la hijita de ellos. Estaba yo empezando en esto, o sea, era una chama pues. Y un día, entonces cuando fue a hacer el velorio, yo estaba de verdad bien, entonces me llama un amigo y me dice, mira Maki, tú estás muy afectada, yo te voy a buscar para que vayas conmigo. Yo le digo, ¿cómo no? Cuando me va a buscar, toca en el timbre y digo, ese es este niño, Carlos Raúl. Y entonces abro la puerta y estaba tu abuelo junto con él. Yo dije, pero tú verás que ¿qué haces aquí? ¡Qué pena! Entonces me dice, no, te vine a buscar porque tú tienes que ir conmigo. Tú eras tan amiga de Carlos y Sofía como yo. Y tienes que venir conmigo. Muy especial. No, y era muy especial y muy atento con la gente que quería. Y bueno, y anécdotas tengo. Mi mamá, que siempre ha cocinado, mi abuelo le exigía que si le llevaba ponqué a la casa tenía que estar recién salido del horno. Y mi mamá decía, le va a dar un empache. Y va a decir que es culpa mía. No me importa, lo quiero porque estaba caliente. y él se comía sus cosas. Entonces, era maravilloso. No entendía por qué a mí no me gustaba la morcilla. Y a mí tampoco, déjame decir. no me encanta. Y me veía con una cara como, qué vergüenza Como de persona, familiar. como de persona extraña. No, tal cual, indignísima.
Y mi hermano iba a un viaje en carretera y le traía chicharrón y se veía el crack, crack, crack. Entonces, mi abuelo, la verdad, era muy lindo poder compartir con él el gusto por el buen comer y el espacio en la mesa, los domingos en su casa. En los últimos años él mandaba a traer, entonces era un despliegue, había pasta, paella, mousse de chocolate, pero él le hacía feliz que eso era punto de encuentro para disfrutar con él y toda la familia. Era un tipo familiar que era lo más bello, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo te quiero agradecer muchísimo este rato. Muy bueno. todo, Pero esta Felipe conversación. seguramente que también, porque de verdad la hemos pasado súper chévere contigo. Una última cosa, ¿qué es esto de los templos paganos? Bueno, Eso, tienes que aprovecharse la cuñita de la cosa. Mi novio, que antes éramos muy buenos amigos, hasta hace 7 meses, él es el chef de la Posada de Cervantes. Ah, Y, gran lugar. Freddy de Freitas. Y él siempre contaba que cuando él estaba joven, más chamo, en la posada en Semana Santa, las mujeres iban a hacer su ruta de los templos y los esposos se iban a la tasca a tomar. Y iban de tasca en tasca. Y él sentía que tenía un compromiso con la zona a la que él pertenece, que es el oeste de Caracas, porque si bien a la Posada de Cervantes le va muy bien, habían bares que sí se están quedando en el olvido y que forman parte de la historia del botiquín en Venezuela. Entonces, casualmente tiene 2 amigos fotógrafos, Marcelo y Maxwell, que tienen un proyecto y ellos también querían rescatar la parte nocturna de Caracas. Le comentan que están en este proyecto de su libro y él les dice, yo tengo esto, vamos a hacer algo en conjunto, y crean los templos paganos. Los templos paganos es un plan donde tú vas a 7 u 8 bares, que son los templos, en el oeste de Caracas, y ahí... Todos bares muy decentes, hay que decirlo. Sí, 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 y tomas cerveza y bailas salsa. Entonces es maravilloso porque baja El Torero en Catia, que además eso es una quincalla de peroles, donde hay mucha historia y ves fotografía y ves artefactos interesantísimos. Luego vas a otro sitio y cantas, y en otro lugar terminas bailando salsa en San Agustín. Entonces, la verdad es un homenaje y es un rescate de todo lo que... Pero ¿y cómo hace uno para meterse en un recorrido de Te eso? metes en @ los templos paganos y ves las fechas que abren. Y además abrieron uno nuevo que es los templos chinos, donde la idea es que conozcas restaurantes chinos nuevos y antiguos y la cocina súper tradicional donde solo van los chinos a comer en Caracas, como unos que ya mutaron y hay unas cosas, unas diabluras que uno dice, Dios mío, pero bueno, ya se ha vuelto parte de nuestra cultura. Ahora, no es costoso. No, no son. Entonces eso es bueno. Métanse en, vamos a ver, Templos paganos. los templos paganos. Se meten ahí y van a ver si quieren hacer el recorrido de los Y se botiquines. disponen a rezar allí. Sí, es otro tipo de plegaria. Hay que llevar ahí a alguien que catequice al mismo tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Lisa. Gracias, Lidia. Ha sido, Magnífico. con Lidia, ha sido un rato estupendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar siempre aquí con nosotros en A Qué Sabe Caracas.